Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Milim, Historia de las Diásporas, con Alicia Benmergui. Esta sección que continúa o es una variante de aquella que teníamos de Corresponsal en el Tiempo y en la que vamos hablando o revisando la historia de las diásporas judías en la historia. Hola Alicia. Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, habíamos hablado de estos primeros compases de la diáspora judía, de los testimonios, de cómo se vieron obligados a desplazarse por el Mediterráneo, y hoy vamos a centrarnos en uno de los problemas, quizás uno de los más persistentes desde entonces, que es a partir del nacimiento del cristianismo y todo lo que ello supone en los imperios que adoptan esta religión como religión oficial, ¿no? Sí, debo decir aclarar que cuando te saludo a vos, hola Jorge, en realidad estoy saludando a toda la gente que nos escucha en tu nombre. Para que no parezca como algo personal. Y aparte, déjame que recuerde a los oyentes que esta y otras historias pueden verlas en la página web www.milimcultural.com.ar, o si también lo prefieren pueden recibir cada 2 veces al mes en su correo electrónico un boletín de historia de la historia judía con novedades, simplemente escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí, te dejo que hables. Bueno, a mí en algún momento también me gusta, en general yo no leo y trato de contar lo que mi memoria me permite. No me gusta leer porque me parece que carece de vivacidad el relato, pero tengo acá un texto que es muy interesante porque habla de lo que pasa en la región, en el Mediterráneo, cuando están los bizantinos, están los musulmanes y los judíos ahí. Lo que dicen este autor, que se llama Avril Cameron, que es un especialista en historia del mundo antiguo, el libro se llama El mundo mediterráneo en la antigüedad tardía. La antigüedad tardía él la considera que está entre el 395 y el 600. Entonces él cuenta que en la región, todo lo que es del Medio Oriente, había, además de los cristianos, otros grupos religiosos, y que las fuentes cristianas culpan a los judíos de Palestina de haber prestado ayuda a los invasores persas y afirman que cuando estos abandonaron el país, dejaron Jerusalén al mando de los judíos que actuaban en nombre suyo. Entonces, no es de extrañar, dice este autor, que ante la derrota de los cristianos bizantinos, los judíos empezaran a acariciar esperanzas mesiánicas de que a corto plazo se produjera la restauración del templo. La reacción de los bizantinos ante esta situación fue extremadamente hostil, y tras derrotar a los persas, Heraclio promulgó un decreto ordenando la conversión forzosa de todos los judíos. Esto fue en el año 632 de nuestra era. Desde el reinado de Justiniano, los judíos del Imperio Bizantino se habían visto sometidos a una serie de sanciones y prohibiciones cada vez más severas. A partir de ese momento, la hostilidad de Bizancio se intensificó y pronto volvió a acusárseles de colaboracionismo, esta vez con los musulmanes. No sería muy prudente prestar crédito, dice Cameron, a las fuentes cristianas, que son extraordinariamente partidistas, pero da la impresión de que la presencia judía constituyó efectivamente un factor de peso en la situación reinante en la Mesopotamia preislámica, así como en Siria y Palestina. Además, por hostiles que sean, podemos ver en las fuentes cristianas un tenue reflejo de la pervivencia en Tiberíades de una importante escuela rabínica, que acaso tuviera un papel destacado durante todos estos años. Lo cierto es que el propio Islam debe mucho al judaísmo, muestra un gran respeto por las sagradas escrituras hebreas y se declara representante de la herencia de Abraham. A la hora de la verdad, las medidas adoptadas por Heraclio solo podían ponerse en vigor hasta cierto punto, y bajo el Islam la situación de los judíos de Palestina probablemente no mejorará mucho. Es muy importante saber todo esto porque
lo que hoy en día es Estambul fue Constantinopla, y los judíos vivían ahí, y vivían en toda esa región que después, con el paso del tiempo, tendría que ver con las caravanas que hacían la ruta de la seda, los judíos que navegaban y llegaban hasta la India, y los judíos, pese a ser muy perseguidos y muy excluidos o muy segregados en esta sociedad bizantina, los judíos vivieron ahí. Entonces, lo que con el paso del tiempo se puede observar es que el antijudaísmo bizantino, lo que se va a expresar después en la religión ortodoxa, fue muy fuerte, y eso se va a traducir, vuelvo a decir, con el paso del tiempo, en las diversas iglesias ortodoxas que creo que todo el mundo sabe, pero es bueno señalarlo, tuvieron un carácter nacional. Así hubo una iglesia ortodoxa griega, la hay, una iglesia ortodoxa rusa, una iglesia ortodoxa armenia, hay distintas denominaciones para la misma para la misma creencia, para la distinta forma que también se va a diferenciar bastante de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que está en Roma y que va a tratar sobre todo de tener una gran preponderancia a partir de la destrucción del Islam, digamos, todo lo que nosotros conocemos de la hermosa Roma, de la capital del imperio terrenal y celeste, empieza a tener un brillo y una belleza muy grande, y porque importancia tuvo siempre a partir del Renacimiento. Pero mientras existió Constantinopla, la iglesia de Constantinopla fue muy importante, y en un momento dado superó en grandeza e importancia a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que igual tuvo una influencia muy grande en territorio europeo. Los judíos están ahí, en estos lugares, en situaciones diferentes según las regiones, según los obispos, según después los príncipes que aparezcan, lo que les pasa ya ahí en Palmas, a los judíos, esto es el siglo IV, es que con la aparición del cristianismo van a ser muy perseguidos, y en un momento dado, ellos que habían participado de lo que se conoce con el nombre del Cursus Honorum, habían participado de las formas políticas que existían en la antigua Roma, con el cristianismo van a ser perseguidos, y después van a ser obligados a convertirse. Y ya después vamos a hablar de las particularidades de cada diáspora, pero los judíos están entonces en Constantinopla. La vez pasada me habías preguntado, en todo lo que hoy en día es gran parte del territorio italiano, están en la zona del Rin, están en la época en el siglo VI, incluso en época de los romanos, están instalados en lo que hoy en día es la provincia, la Normandía en Francia, en Rouen. En Rouen se encontró una antigua yeshiva en lo que es el Palacio de Justicia de Rouen, abajo en los cimientos. Antes se creía que era una sinagoga, y ahora se demostró que fue una yeshiva muy importante. Los judíos están ya dispersos por toda Europa y en Asia también, y en el norte de África también. Hay una presencia judía donde los judíos se instalan en aquellos lugares donde pueden sobrevivir con mejor o menor suerte. Estar en territorio islámico en algunos casos los favorece, en otros no, depende quién esté ahí. No se puede hablar de cosas muy generales. Sabemos que los únicos judíos que no fueron nunca expulsados fueron los judíos de Roma, pero bueno, eso es porque San Agustín dijo: déjenlos, que queden ahí para demostrarle lo que les va a suceder a aquellos que no creyeron en que Jesús era el Mesías o era el Hijo de Dios, es decir, de alguna manera como castigo ejemplar por su falta de verdadera fe. Así que hay toda una historia muy variopinta. Estaban en Marruecos, estaban en lo que hoy en día es Libia, estaban viviendo en Egipto, en Túnez,
Hay muchas leyendas, por ejemplo, con respecto a los judíos. Es el caso de Marruecos, donde hay una leyenda que dice que todos los bereberes, o gran parte de los bereberes, descienden de judíos, porque los judíos fueron a convertir a los bereberes allí. Parece que no es tan así. La historia no ha sido tan concluyente, la verdadera historia en este relato. Lo que sí es cierto que era más fácil realmente convertir a musulmanes al judaísmo, porque musulmanes y judíos comparten el tema de la circuncisión, y no tan así en el mundo cristiano. Pero a pesar de todo también hubo cristianos que se convirtieron al judaísmo. Los judíos, hasta donde pudieron y como pudieron, convertían a cristianos al judaísmo, y por esa razón también fueron perseguidos, a veces expulsados y muchas veces hostilizados. Yo prometo que esto no va a ser un relato tan general, pero quiero que los que escuchan, no es tan fácil hacerlo así como lo hacemos nosotros, pero la intención es que tengan una visión mucho más extendida de qué pasa con los judíos, dónde están y hasta dónde llegaron. En el año 1000, en el siglo XI llegan a Inglaterra. No estuvieron en todas partes al mismo tiempo y en el mismo lugar, pero bueno, están ya prácticamente en casi todas partes. Son comunidades pequeñas, lo que también es muy importante. Yo estaba mirando, leo los libros así que escriben gente que le gusta la historia, pero que escribe novelas. Entonces, había 7 millones de judíos viviendo en Palestina. La pregunta sería, ¿y cómo lo saben? ¿Quién se ocupó de hacer los censos para demostrar cuántos judíos vivían en cada lugar? Lo que yo aprendí en historia es que las comunidades en general, no solo las judías, eran muy pequeñas. Si uno lee la historia de España en la Edad Media, dice cuántos eran los que tenían tierras y todo eso, y realmente no se habla de un mundo superpoblado, al contrario. Y me imagino que en eso los judíos también serían grupos más pequeños, pero además muy visibles por la gran diferencia que existía entre ellos y la población circundante. Y eso es mucho más perceptible cuando uno lee la historia del imperio sacro-romano germánico, la presencia de los judíos en lo que hoy en día es Alemania, de lo que es de Alemania hacia el este, de lo que los judíos que viven en lo que hoy en día es la región checa, lo que en un momento dado fue Hungría, Austria, desde cuándo están, por qué están y cómo son vistos y cómo son considerados. Así que es una historia que abarca tantos siglos y abarca tantos hechos y tanto territorio que nosotros por lo menos vamos a estar con 20 años. Yo soy muy optimista hablando de esto, Jorge. Bueno, vamos a tener tiempo de hablar de todo. Estos primeros capítulos, como bien decías, son más generales porque tampoco es que en esta época existieran las naciones tal como las concebimos hoy en día o los estados, eran más bien imperios. Entonces es claro que en esta época podemos hablar de más o menos 3 factores en la zona, que es el venido a menos imperio romano de Roma, el venido a más imperio romano de Oriente llamado Bizancio y el emergente imperio islámico que desde el Oriente se desparrama por el norte de África y que va a llegar a las puertas de Europa o al principio de Europa en Occidente, como es España, ¿no? Sí, pero aparte hay otra cuestión. Hay algo que en general no se habla mucho. No sé si lo de ustedes, no sé si vos te acordás cuando vos estudiaste. Son 2 cosas. Una es, por ejemplo, no se habla de los partos, a los quienes los romanos nunca pudieron dominar ni sojuzgar. Y los judíos vivieron dentro del imperio parto. Estamos hablando de lo que es Persia en la actualidad y que fue un imperio muy importante, que ejerció una influencia cultural y tuvo una gran importancia en esa región de Europa, que es está entre el camino entre Asia y Europa. Esto es una de las cosas. Y las otras, no sé si a vos no te pasó, pero a mí cuando yo llegué a Europa, por más que nosotros nos la pasamos estudiando sobre los visigodos, los lombardos, sobre toda esa historia,
cuando uno llega a Europa se da cuenta que, bueno, Roma fue muy importante, pero que los bárbaros, como se los cataloga como un poco despectivamente, fueron importantísimos en la historia europea, y cuánta influencia tuvieron y qué pasó con los judíos en esta cuestión de enfrentarse a ellos a estas tribus germánicas, digamos, con algunas de las cuales se establecen buenas relaciones y con otras no tanto, que eso es en la decadencia del Imperio Romano, y donde Europa está cambiando, va a cambiar para siempre, y estos judíos están ahí en ese momento. Así que también es algo para tener en cuenta. Si era todo muy complicado y muy complejo, todo esta historia o esta cronología, bueno, es así. Uh-huh. La historia no es nada sencilla. Bueno, y si alguien tiene dudas, miren lo que es ahora. Nosotros estamos viviendo la historia, somos sujetos de la historia todo el tiempo. Y esto que está pasando en la actualidad, tan complejo y tan difícil de comprender, y tan contradictorio y tan conflictivo, también es algo que dentro de siglos, o tal vez dentro de 50 años, será bastante complejo también para definir. ¿No tenés esa sensación vos? Sí, pero ya le tocará a otro hacer los programas sobre historia y no a mí. Bueno, me alegro que lo puedas mirar. Sí, a mí me pasa lo mismo. Bueno, que se arreglen los que van a venir. Es que a nosotros nos ha tocado vivir esta época, incluso sabiendo que esta época tiene una visión relativa, impregnada por los propios prejuicios de esta época, pues es la época que nos ha tocado vivir. No nos podemos desprender de esos prejuicios o esa óptica, y como tal vamos a tratar de ser los más ecuánimes posibles, sabiendo que nunca vamos a ser 100% objetivos, pero por lo menos vamos a intentarlo. Y para eso vamos a contar contigo dentro de 2 semanas con una nueva entrega de esta historia de las diásporas, esta apasionante historia que en realidad es como contar la historia del mundo desde la óptica judía, pero que todo lo que estás contando se aplica a toda la historia de la civilización. Tal cual, tal cual. Y por otra parte, Jorge, si tengo un minuto más, decir que hay cosas así que a mí me molestan y me duelen. Yo creo que una vez te lo dije. A mí me parece que la historia de los judíos, cuando hablamos de Europa, es una historia de Europa misma. Y el tema de cómo los judíos están sacados de contexto o están puestos en un lugar especial, o de repente tenés que ir a mirar, entonces a ver qué cuentan sobre los judíos que vivieron en España. Es decir, es como una historia aparte. Y el tema es que el cristianismo hizo eso, lo sacó a los judíos, pero el tema de la historia es que lo sigue mirando con esa misma mirada. Hay historiadores muy importantes que lo dicen, y yo creo que es así, ¿viste? Por eso creo, no sé si alguna vez te conté la historia de cuando estuve en Roma y vi en una exposición sobre los judíos, los normandos de Sicilia, que ahí vi una sección dedicada a los judíos y me emocioné muchísimo. Dije, bueno, entonces hay alguien que se acordó y tuvo en cuenta que los judíos pertenecieron a esa historia y merecían ser recordados y tenidos en cuenta, y no tener un museo especial, y si ese museo no existen los judíos en esa historia. Uh-huh. No sé si fui clara con lo que dije. Sí, y aparte ya hay mucha gente que en algún sitio ha escrito los judíos, los otros europeos o los verdaderos europeos, porque somos el pueblo más antiguo de todos los que han subsistido en este continente europeo. Así que los antiguos romanos han desaparecido, los antiguos griegos han desaparecido, qué decir de otras civilizaciones cercanas como los antiguos egipcios. Todos llevan el antiguo por delante para diferenciarlo de los modernos, y sin embargo nosotros seguimos siendo los mismos. Así, vivitos y coleando, como diría un dicho, por lo menos desde acá. Bueno, un poco, pues banal, pero es así. Bueno, vamos a recordarles para despedirnos a los oyentes que estas historias están en la página www.milimcultural.com.ar, y si quieren 2 veces por mes recibirán en su correo electrónico un boletín suscribiéndose a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, por haber estado con nosotros y seguir guiándonos por este largo camino que hemos emprendido en busca de las diásporas judías.
Bueno, muchas gracias, Jorge, a todos los que nos escuchan, y bueno, vamos a seguir, no sé si por 20 años más, pero vamos a tener un tiempo para hablar de esta larguísima historia que aún continúa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.